Hola, en este video vamos a estudiar los movimientos en el plano complejo. Vamos a ver tres de ellos. Acá los escribí, el conjugado, la suma y el producto. O sea, qué efecto tiene en el gráfico conjugar un número complejo, sumar dos números complejos o multiplicar dos números complejos. Arranquemos por el primero. Cuando uno habla del conjugado, el efecto que va a haber es la reflexión respecto del eje real. Vamos a verlo y después lo vuelvo a explicar. Suponete que vos tenés un número cualquiera complejo, ¿no? Un punto en el plano, el eje real es horizontal, el eje imaginario es el vertical. Entonces, cuando uno busca el conjugado de un número complejo, mantiene la parte real, pero le cambia el signo a la parte imaginaria. Entonces, el conjugado de z va a estar abajo. ¿Por qué? Porque la parte real es la misma, o sea, en el eje X, en el eje horizontal, va el mismo valor. Pero en la parte imaginaria hay que cambiar el signo. Si era positivo, lo mandas para abajo y es negativo. Efectivamente, si fuera negativo, al cambiarle el signo, lo mandaría por arriba, ¿no? Entonces, el eje X hace de espejo. Uno refleja de arriba para abajo o de abajo para arriba. Por eso el nombre de la operación conjugar, el efecto, el movimiento en el plano, es reflexión, se refleja respecto del eje real y no del eje imaginario. No lo puedo pasar para otro lado respecto del eje vertical, ¿sí? Solo respecto del eje real, o sea, el eje horizontal. Eso pasa con cada elemento que esté en el plano complejo, lo conjugas y se refleja respecto del eje real. Bien, veamos la otra operación, a ver qué efecto tiene. La suma la vamos a identificar con la traslación, que también se llama el desplazamiento de un número. Ay, perdón. Veamos un ejemplo. Suponete que tenés un número complejo cualquiera, otra vez, ¿no? Cualquiera del plano. Y otro, un segundo número complejo, cualquiera del plano. Y lo sumás, ¿no? ¿Qué va a pasar cuando uno suma? Bueno, si lo haces de la forma binómica, como están escritos acá, uno suma parte real con parte real, parte imaginaria con parte imaginaria. Pero si entendemos y aprovechamos la forma de escribir a los complejos como vectores, sabemos que la suma de dos vectores se hace con la regla de la poligonal, o sea que traslado el primer vector a donde termina, el segundo vector a donde termina el primer vector, y allí donde termina esta poligonal armada por los dos vectores va a estar la suma de los vectores z y w, ¿no? Ahí tengo z más w. Entonces, ¿cuál es el efecto de sumar? A z le sumo w y lo que hago es lo traslado en la dirección, el sentido y la longitud del vector w. Por eso es traslación, traslada el complejo. Si vos tenés un complejo y le sumas w, lo trasladas en esta dirección, en este sentido y con esta longitud del vector w. Cualquier otro punto que estuviera en el plano, lo traslado por allá, ¿no? Siempre la misma historia. Bueno, y por último el producto. El producto es más difícil. El producto está asociado con la rotación, o sea, los números complejos rotan, y además una homotesia. Homotesia quiere decir que se agranda el módulo, o se achica, ¿no? Uno dice se agranda, pero el factor podría ser menor a 1 y por lo tanto se achica el módulo. Bueno, veamos un ejemplo, cuál es la idea de fondo. Suponete otra vez que tenés un número complejo cualquiera y un segundo número complejo, también le puse C más DI, qué sé yo, cualquier cosa. El primero va a ser el que tenemos fijo y lo vamos a multiplicar por el segundo por el W. Este segundo tiene un cierto ángulo, ¿no? Uno puede asociar a un número complejo su argumento, o sea, el ángulo que forma con el eje real. Entonces, cuando yo multiplico por el teorema de De Moivre, lo que pasa al multiplicar dos números complejos es que se suman los argumentos. Entonces me va a aparecer el de z, que le agrego el argumento de w, y ahí voy a tener otro número complejo. Que además fíjense que yo lo hice un poquito más grande, podría ser un poquito más chico, eso depende del valor del módulo de w y de z, pero tiene que ver con eso, la longitud del resultado de z por w tiene que ver con el producto de estos dos módulos, el de z y el de w. Bueno, después lo explico con un poco más detalle cuando vea ejemplos de cada uno. Vamos con los ejercicios. Arranquemos con el primer ejercicio. Dice, dados los conjuntos, hay tres conjuntos, me pide graficarlos. Esto no es un ejercicio de esta parte, sino del video anterior, pero así que lo vamos a hacer rapidito. Si todavía no están muy cancheros, pueden revisar el video anterior sobre regiones del plano complejo, donde explico con detalle cómo reconocer cada una de estas condiciones que se ponen sobre los números complejos y qué región termina dando del plano. Pero bueno, vamos con la primera. Para el conjunto A,
vamos a observar que la parte real nos dice que es menor o igual a 4, así que marcamos el 4 en el eje real, una recta continua porque es menor o igual, el igual me dice que la recta sea continua, y como me pide menor va a ser del 4 para la izquierda. Mientras que la parte imaginaria es menor estricto que 2, por eso hasta la segunda línea la hice punteada, y tiene que ser menor, así que es del 2 para abajo. La conclusión es esta, ¿no? Del 2 para abajo sin pasarse del 4. Ese es el conjunto A. Análogamente para B, como en este caso me habla del módulo, sabemos que el módulo uno tiene que identificar el número que está dentro restando como el centro de una circunferencia y lo que está afuera, el radio. Entonces acá el número que está dentro es 1 más 2i. Acuérdense que siempre aparece restando, entonces lo miro con los signos opuestos. Marco el 1, el 2, parte real, parte imaginaria, y ahí una circunferencia con el radio 1. Pero como me dice que tiene que ser menor, la circunferencia la hago punteada y tomo el interior de esa circunferencia. Ese es el conjunto B. Por último, el conjunto C dice que tiene que ver con los argumentos. Me dice son los z complejos, tales que el argumento está entre pi sobre 4 y 2 tercios pi. Pi sobre 4 es un ángulo... ¿qué me quedó? No, está bien, está bien. Esta es una línea continua, ¿no? Porque tiene menor o igual. Mientras que 2 tercios pi la hice punteada, porque tiene un menor estricto. Y lo que tengo son todos los zetas que están entre esos dos, así que es esta región del plano. Por supuesto yo en este caso, igual que en el primero, lo que estoy dibujando son regiones finitas, porque no puedo hacer un dibujo infinito, pero esta región continúa infinitamente, así como si fuera un triángulo que no tiene nunca base, o no tiene nunca el lado donde termina. Muy bien, esta es la parte poco interesante que no hace al video. Vamos a lo que hace este video. ¿Qué pasa si me piden graficar estos conjuntos? El conjugado de A, el conjugado de B y el conjugado de C, ¿no? O sea, los conjuntos conjugados a los anteriores. Primero entendamos qué quiere decir el conjugado. Por ejemplo, el conjugado de A, ¿qué van a ser? Van a ser números complejos, los llamé W en vez de Z, porque ya Z había llamado a los de A y para no confundir. Entonces W perteneciente a los complejos, tales que los W son conjugados de Z para todos los Z de A. O sea, son todos los conjugados de los números que están en A. Entonces, ¿cómo entiendo esto? Bueno, a ver, veamos cómo vamos a hacer para comprender esta idea. Cualquier número que esté en A lo vamos a conjugar. Entonces, la parte real va a ser la misma, no va a cambiar porque el conjugado cambia la parte imaginaria, pero la parte imaginaria la vamos a cambiar por supuesto. Entonces, la que era 2 pasa a ser menos 2. ¿No? El que era 0 va a seguir siendo en 0, el que es menos 2 va a pasar a menos 2 por acá, a más 2, perdón, por acá. Entonces lo que hace es todos los que están arriba los manda para abajo. Y el efecto entonces es el siguiente. ¿No? Fíjense que justamente al revés que el otro. Este continúa infinitamente para arriba, el conjugado de A, mientras que A continúa infinitamente para abajo. ¿Por qué? Porque refleja. Por ejemplo, el vértice este, que en realidad no está en A porque arriba está punteado, ¿no? Pero para que se entienda la idea. Este vértice es 4 más 2i, su conjugado es 4 menos 2i. Entonces lo refleja de en barra arriba, lo manda para abajo. Bueno, veamos el efecto en B. En B es mucho más fácil entender lo que está pasando. Al conjugar, el centro que está en 1 más 2i lo va a mandar a 1 menos 2i. Y ahí cualquier círculo, cualquier punto dentro de esta circunferencia lo manda para abajo. O sea, de ahí no cambia la parte real. Entonces no lo va a mover para la izquierda ni para la derecha, sino de arriba para abajo. Me va a quedar una circunferencia, un círculo en realidad, sin el borde, del lado de abajo, con todas las partes. Fíjense que en el caso de B, la parte real siempre la parte imaginaria es siempre positiva, mientras que en el caso del conjugado de B, la parte imaginaria está por debajo del eje real, ¿no? O sea, del 0 para abajo, son todas negativas, ¿no? Son las opuestas de las anteriores. Bueno, y por último, en el caso del conjunto donde tiene que ver los argumentos, lo que va a pasar es que cualquier punto que esté en C lo tiene que mandar para abajo, lo refleja. Entonces todos los que están en pi sobre 4 van a ir a parar a menos pi sobre 4. Y los que están sobre 2 tercios de pi van a ir a parar a menos 2 tercios de pi. Y cualquier punto que estaba acá en el medio va a ir a parar al medio. Este es el efecto de conjugar un conjunto. Lo reflejamos a todo el conjunto respecto del eje real. Obtenemos el mismo dibujo, pero espejado respecto del eje horizontal. Bueno, este fue el primer ejemplo. Vamos a otro. En este segundo, los mismos tres conjuntos, pero ahora me pide otra cosa. Me dice, grafica estos conjuntos. A más un número.
complejo. B más otro número, complejo. No parece, pero lo podemos interpretar como complejo. Y C más otro número, que también no parece, pero bueno, pero este sí parece, este es complejo. Este ítem C está asociado con la suma, ¿sí? Vamos a ver qué efectos tiene a un conjunto sumarle un número. Entonces, veamos cuál es la interpretación que le vamos a dar. Ubiquemos, por ejemplo, arranquemos por el primero. A más menos 1 más I. Menos 1 más I, el número de ese complejo tiene parte real menos 1, parte imaginaria 1, ¿no? Entonces si lo dibujo, lo tengo acá. Menos 1, 1. Es un numerito que está ahí como a 45 grados, ¿no? ¿Qué pasa si yo a cualquier número del conjunto le sumo este de acá? Bueno, habíamos dicho que sumar es desplazar en ese sentido, en esa dirección, en ese sentido y en esa longitud. Entonces, por ejemplo, el vértice, pum, lo desplazo en ese sentido. Cualquier otro punto que esté sobre esta línea de acá, lo desplazo en ese sentido. ¿Y qué va a pasar entonces con toda esta línea? Con la línea que está, la recta x, parte real igual a 4. Bueno, va a estar desplazada para allá, ¿no? En el sentido del menos 1 más i. Me va a quedar acá. Mientras que lo mismo va a pasar, por ejemplo, con todos los puntos que están sobre la línea punteada de parte imaginaria igual a 2. ¿No? Los vamos a desplazar todos para arriba, me quedan acá. Y entonces, ¿dónde me quedó el conjunto A? Bueno, me quedó, fíjense que el 4, cuando yo a cualquier número que está sobre esta línea le sumo menos 1 más i, le cambio la parte real, le resto 1. Y a la parte imaginaria le sumo 1, ¿no? Por eso quedó ahora en 3, 3. Y de ahí para abajo. Cualquier número que estaba acá, lo muestro antes, a ver si puedo. No, no puedo. Bueno, cualquier número que estaba en el conjunto A se desplaza y se queda en este otro violeta, ¿no? Desplaza para la izquierda 1 y para arriba 1 y queda en el conjunto este. Veamos el ejemplo del 2. El del 2 este se ve mucho más fácil. Al conjunto B le sumo 2. Entonces, ¿cómo hago eso? Bueno, acá me faltó poner el nombre. Bueno, el B más 2. El número 2, como número complejo, es 2 más 0i, ¿no? O sea, 2 parte real, 0 parte imaginaria. Este es el vector asociado al número 2, 2 más 0i. ¿Qué va a pasar cuando yo a un punto que está en este conjunto le sumo el número 2? O sea, le sumo este vector. Bueno, todos los puntos les voy a sumar ese vector. Por ejemplo, al del medio le sumo 2. Al de arriba, al de abajo, le sumo 2, los desplazo. ¿Qué va a pasar con cualquiera de los puntos de la circunferencia? Se va a desplazar 2 para la derecha. O sea, voy a tener la circunferencia, el círculo con lo dentro también, desplazado 2 unidades para la derecha. Bueno, ese sería el conjunto B más 2. Bueno, y veamos el último, por ejemplo, C más 1 menos 2i. 1 menos 2i, lo dibujo, ahí está el número, 1 parte real, menos 2 parte imaginaria, ¿no? Es este número. ¿Qué va a pasar cuando un número que está en C le sumo esto? Bueno, lo desplazo en esta dirección. Entonces, todos los que están sobre la recta de pi igual a 4 van a estar desplazados. Fíjense que son todos vectores iguales, ¿no? O sea, que dibujo acá, dibujé todos vectores iguales a 2, acá dibujé todos vectores dibujados a menos 1 más, iguales a menos 1 más i. Acá todos los que estoy dibujando en el tercer ítem son iguales a 1 menos 2i. Esta recta entonces me queda desplazada para abajo. ¿Qué va a pasar con la otra recta? Bueno, lo mismo. Va a quedar desplazada en esa dirección. 1 menos 2i. ¿Y dónde va a quedar el conjunto C? Bueno, desplazado en esa dirección. ¿No? Fíjense que el vértice de ese conjunto se desplazó. Estaba en el 0, 0, se desplazó a 1 menos 2i. Todos los puntos los desplacé moviéndolos 1 para la derecha, 2 para abajo. Bueno, este es el efecto de la suma. ¿Sí? Espero que se haya entendido. Y ahora vamos con el último ejemplo, que es el del producto. El del producto es más molesto, así que lo hice un solo ejemplo, bastante más abarcativo, para que se entienda un poco mejor. Dice, dado el siguiente conjunto, este no es ninguno de los anteriores. Dice, son los zetas pertenecientes a complejos, tales que el módulo de z es menor a 2. Y además, el argumento de los números está entre pi sobre 4 y 3 cuartos pi. Entonces, nos pide graficar los siguientes conjuntos. El conjunto D y el conjunto D multiplicado por un complejo. Bueno, arranquemos por dibujar D, que esa parte es fácil. Como me habla de módulo de z menor a 2, en el 2 marco una circunferencia de radio 2, punteada porque me dice menor y no menor o igual, y como dice menor, tengo que pintarlo de adentro. Pero además tiene que cumplir esta otra condición, que el argumento esté entre pi sobre 4 y 3 cuartos pi. Pi sobre 4, acá el ángulo de 45, 3 cuartos pi,
está acá, bueno, 3/4 pi, ¿no? O sea, 3 por 45. Y yo lo que quiero son los zetas que están en el medio entre estos dos. Entonces no sería todo, sino simplemente ese cachito de círculo, ¿no? Se dice sector del círculo, no cachito del círculo. Bueno, ese es el conjunto D. Entonces ahora vamos a ver qué pasa cuando yo agarro un número cualquiera que está acá y lo multiplico por este otro. Analicemos un poquito primero este número. Elegí un número que parece una locura, pero en realidad tiene como unas características bastante importantes, que son, miremos su módulo y su argumento. Son números redondos, por eso lo elegí. El módulo de este número es 2, ¿no? Porque es parte real al cuadrado más parte imaginaria al cuadrado. Eso da 3 más 1, 4. La raíz, 2. Ahí tengo el módulo de ese número. Y el argumento, bueno, hice la cuenta y es pi sobre 6, ¿no? Había que hacer parte real, dividido parte imaginaria y la arcotangente de eso da pi sobre 6. Sí. Bueno, entonces... Perdón, me quedé pensando en que daba pi sobre 6 o no daba pi sobre 6, sí, da pi sobre 6. Entonces, lo que yo quiero ver es qué pasa cuando agarro un número que está en el conjunto D y lo multiplico por este otro. Para eso vamos a estudiar un poquito lo que antes mencioné, el teorema de De Moivre. El teorema de De Moivre, o la propiedad, como la conozcan, dice que si vos tenés dos números complejos, los podés escribir en forma exponencial, o trigonométrica, o polar, la que te guste más. Yo acá lo escribí en forma exponencial, ¿no? El número, el z, se puede escribir como su módulo, multiplicado por e a la i alfa, donde alfa es el argumento de z. Y lo mismo el W. Tengo un número W, lo escribo como módulo de W por e a la i beta, donde beta es el argumento del W. Entonces, tengo dos números complejos escritos en forma exponencial. ¿Cómo hago el producto? Bueno, la ley de De Moivre dice que el producto se hace multiplicando los módulos, mantenés la exponencial, la i, y sumás los argumentos, ¿no? Esto es por las propiedades de las exponenciales y de la conmutatividad del producto, qué sé yo, entonces terminando eso. Entonces básicamente dice, cuando multiplicas dos números, multiplicas sus módulos y sumás los argumentos. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo que agarrar un número que está en el conjunto D y multiplicarlo por este, lo que voy a hacer es multiplicar los módulos de los dos, algo de D multiplicado por 2, y sumar los argumentos, va a ser algo de D, le sumo este pi sobre 6. Entonces veamos qué es lo que va a pasar. Originalmente los que estaban en D tenían como módulo, como mucho, 2. Si yo ahora les voy a estar multiplicando el módulo de los de D por este otro que sería el W, voy a estar multiplicando los de acá por este módulo, o sea, este 2 por este 2, que voy a obtener una circunferencia de radio 4. O sea, multiplico el módulo y lo agrando según el factor del módulo del W, que en mi caso sería raíz de 3 más i. Bien, ¿y qué va a pasar con...? Ahí tendría el mismo conjunto multiplicado por 2 simplemente. Pero ¿qué pasa si yo además le estoy cambiando el argumento, ¿no? Porque le estoy sumando pi sobre 6. Bueno, en vez de estar entre pi sobre 4 y 3/4 pi, como lo tengo acá, le voy a tener que sumar un ángulo. Sumar un ángulo, ¿qué hace? Lo rota, ¿no? Cualquier número que está acá le suma pi sobre 6. Fíjense que el efecto va a ser este. Me va a quedar entonces pi sobre 4 que le sume pi sobre 6 y 3/4 pi que le sume pi sobre 6. Bueno, ese fue el ejemplo de este conjunto multiplicado por un número complejo. Como conclusión, digamos lo siguiente. Bueno, ahí escribí el número. El módulo del número complejo por el cual estás multiplicando es el factor de amplificación, ¿sí? O sea, te agranda el dibujo por 2, por 3, por 4, depende cuál sea este módulo. El argumento, ¿qué función tiene? Es el ángulo de rotación. Rotó el conjunto un cierto ángulo. ¿Cuánto? Pi sobre 6. Y bueno, me quedó este dibujito. Bueno, eso fue todo. Espero que se haya entendido. Nos vemos en el próximo video. Cualquier duda la dejan escrita en los comentarios. Y voy a dejar los apuntes también ahí en la descripción del video. Adiós.